Hermanos, Dios los bendiga a todos. Que la gracia del Padre y del Hijo abunde en cada uno de ustedes. Más y más, ¿no? Que eso es lo que necesitamos todo el tiempo. Bueno, yo quería compartir con ustedes este tema basado en que muchos hermanos no hacen la diferencia entre Jesucristo unigénito, de Jesucristo primogénito. Algunos creen que Jesucristo es único, nacido del Padre desde la eternidad. Y hay muchos conceptos acerca de Jesucristo. Lo mejor es venir a la Escritura, entender la razón del Hijo y poder así discernir cuál es la naturaleza o con qué naturaleza empieza, con qué naturaleza termina, o cuál es el proceso de su transformación, o lo que sea. El tema es bastante interesante y quiero compartirlo con ustedes. Le he puesto por título Hijo único o primogénito. Aunque para muchos, como dijo un hermano, Jesucristo es Jesucristo, me dijo. Bueno, pues. Entonces hay en hebreo dice, Hebreos 1, verso 6, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sobre ese tema es que vamos a desarrollar este interesante título. Este tema, a través de este tema quiero demostrar, según las Escrituras, la verdadera naturaleza de Jesús, el Mesías de Yahweh, el Padre. No olvidemos que la voluntad de Yahweh, al crear todas las cosas, fue tener una familia de hijos espirituales resucitados con vida eterna, siendo Jesús resucitado el Hijo primogénito, el comienzo de la familia de Yahweh. Y la iglesia son los hijos incorporados a la familia de Yahweh. El texto dice, Efesios 2:19, así que ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Note, miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿hay una familia? Sí. ¿Hay hijos? Sí. ¿Hay hermanos? Sí. Bueno, entonces somos miembros de la familia de Dios. Pero para que exista una familia, se necesita una simiente, una compañera, que conciba y dé a luz un hijo, formando así una familia. La creación de la familia de Adán, por ejemplo, es una figura exacta de cómo Yahweh formará su familia desde el Espíritu. ¿Qué se necesita para formar una familia? Bueno, la Biblia lo muestra en la figura de Adán, una simiente, una compañera que conciba y dé a luz un hijo, formando así una familia, como está escrito en Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La familia humana de Adán es una figura exacta de cómo Yahweh formará su familia, pero no en cuerpos biológicos, sino en cuerpos espirituales resucitados con vida eterna, siendo pues Jesucristo resucitado el primero. Aquí lo dejamos claro y bien simple. De Yahweh salió su espíritu de vida eterna, eso le explica 1 Juan 1:1-2. Su simiente espiritual, eso le explica 1 Pedro y 1 Juan. Yahweh une su simiente espiritual con el espíritu del creyente para formar un solo espíritu de vida eterna con Cristo. 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El creyente nace del Espíritu como hijo espiritual de Yahweh, según Juan 3:8. Y estos son pues la iglesia. El Espíritu Santo procede de Yahweh, que esa fue la revelación que hizo Jesús, que el Espíritu Santo procede de Yahweh. Y este procede justamente para ser su compañera.
Yo ya he explicado en varias ocasiones que el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh, está escrito en femenino gramatical. Lógicamente no tiene sexo, es nomás carácter. En Juan 15, 26. Entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de gestar los hijos espirituales engendrados por Yahweh. El texto dice, para que sean hechos a la imagen del primogénito, o para que sean hechos a la imagen del Hijo, para que el Hijo sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Está en Romanos 8:29. Todo el tiempo de la era de la iglesia se va a encargar el Espíritu Santo, tiene ese ministerio. Él es el que se encarga de formar a los creyentes a la imagen del Hijo. Texto. El Espíritu de vida eterna resucitará a los creyentes en cuerpos espirituales con vida eterna. Romanos 8:11. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que nos va a resucitar a nosotros. Jesús resucitado en cuerpo espiritual, con vida eterna, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Romanos 1:14. No resucitan al Hijo, resucitan el cuerpo muerto de Jesús, y ya resucitado, lo declaran Hijo de Dios, según Romanos 1:4. Es Hijo primogénito de Yahweh. Como Jesús resucitado, ya cuando Jesús es resucitado, entonces ahora sí Yahweh forma su familia, ¿no? Hebreos 1, 5, 6. Lo declara, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y lo introduce al mundo como el primogénito. Entonces, cumplido el tiempo, el Espíritu de vida eterna se unirá a sus cuerpos muertos, resucitándolos en cuerpos espirituales con vida eterna, a la misma semejanza del primogénito, según Romanos 8:29. Entonces, el Espíritu de vida eterna es el que se unió al cuerpo muerto de Jesús, lo transformó en un cuerpo espiritual, y ahí Jesús entra a ser un cuerpo resucitado con vida eterna del Espíritu de vida eterna. Y es ahora nombrado, declarado Hijo de Dios por la resurrección, Romanos 1, versos 3 y 4. Como hijos y hermanos del primogénito, nosotros seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo, según Romanos 8:17. Entonces, los cuerpos resucitados no son cuerpos eternos por naturaleza, pero sí son eternizados por la unión con el Espíritu de vida eterna. O sea, el Espíritu de vida eterna da eternidad al cuerpo, pero no hace al cuerpo eterno. Fue esta razón por la cual los creyentes deberían nacer del Espíritu de vida eterna primero para ser resucitados futuramente en su tiempo, según Juan 3:5. Entonces, completada, la familia de Yahweh formará con todos sus hijos su reino sacerdotal. Cristo será Rey supremo y sumo sacerdote. La iglesia serán los sacerdotes reales. Apocalipsis 1, versículos del 5 a 6. El que nos amó y nos perdonó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, con el cual va a formar su reino sacerdotal. Toda la creación visible e invisible fue diseñada para este propósito, para formar la familia de Yahweh y su reino sacerdotal en Cristo. De ahí que el que se convierte en la fe de Jesucristo, pues automáticamente pasa a ser sacerdote para el Padre. Aunque Yahweh creará cielos y tierra nueva donde mora la justicia, según de Pedro 2:3. Entonces la iglesia debe leer las Escrituras conociendo el propósito de Yahweh, que es que Él quiere tener una familia, empezando por su simiente espiritual, hasta llegar a ser declarado por Yahweh su Hijo primogénito. Eso es en Hebreos capítulo 1, 5 y 6. En cuerpo espiritual con vida eterna, Rey, sumo sacerdote y la iglesia, los hijos nacidos del Espíritu, que serán resucitados en cuerpos espirituales, como los hijos y los hermanos del primogénito, en cuerpos espirituales con vida eterna. Una vez lograda la familia, o sea, el primogénito junto con la iglesia resucitada, Yahweh iniciará el reino sacerdotal o su reino sacerdotal en Cristo o con Cristo y la iglesia. Pero ahora vamos a ver cómo se desarrolla la historia del Espíritu de vida eterna, que es el Espíritu que jamás habla a nadie, como si no existiera,
que es la simiente espiritual que estaba con el Padre. No estoy inventando nada, estoy usando textos. Su manifestación en cuerpo humano, preparado por Yahweh como Jesús hombre, según Hebreos 10:5, entrando en el mundo dice, ve aquí vengo a hacer tu voluntad, me preparaste cuerpo. Ese cuerpo es Jesús, el Hijo unigénito nacido de mujer. Jesús llegó a ser el Hijo primogénito de Yahweh después que fue resucitado en cuerpo espiritual por la unión con el Espíritu de vida eterna. Entonces estamos viendo que la simiente espiritual de Yahweh es el Espíritu de vida eterna, luego viene su unión en el cuerpo y luego llega a ser Hijo primogénito a la resurrección del cuerpo. Eso ya lo vamos a explicar ahorita. Entonces voy a aprovechar una parte del credo trinitario formado en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, entre los obispos de la región y el emperador Constantino para estabilizar el sistema religioso del imperio. Eso también ya lo hemos explicado a largo, así que no voy a entrar en detalle. Los católicos, como muchos evangélicos, lo confiesan en fe como credo apostólico, sin haber investigado si es verdad o no, cuando nunca fue. Entonces el credo, no voy a usar todo el credo, pero voy a usar una de las partes nomás. Dice, creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos. ¿Quién es este Señor Jesucristo? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en 1 Corintios 8:6. Para nosotros solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Está haciendo la diferencia entre el Padre y Jesucristo, el Hijo resucitado. Este Jesucristo resucitado en cuerpo espiritual, este es después de ser resucitado por el Espíritu de vida eterna, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Entonces nosotros siempre estamos acostumbrados a decir que Dios resucitó a su Hijo. No, Dios no resucitó a su Hijo. Dios resucitó el cuerpo muerto de Jesús en cuerpo espiritual transformado, y a ese cuerpo después de resucitado, Romanos 1, 3 y 4 dice que después de ser resucitado fue declarado Hijo de Dios a la resurrección. Entonces dice Romanos 1:3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, note pues, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección dentro de los muertos. También tenemos el cumplimiento del Salmo, que lo cita Pedro en Hechos 1, 5, 6, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Jesús no resucitó Hijo de Dios, pero una vez resucitado, fue declarado Hijo, y Dios ordenó o mandó que sea adorado por sus ángeles. Ese es el mandamiento que dio Yahweh. Introduce al primogénito en el mundo diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Quiere decir que no era adorable hasta después que dio el mandamiento Yahweh para que lo adoren. Entonces Jesús no resucitó Hijo de Dios, pero fue adorado por los ángeles por mandamiento de Yahweh, pero después de ser hecho Hijo primogénito. Entonces, ¿cuándo Jesucristo llegó a ser Señor? Después que Yahweh lo presenta al mundo como su primogénito y manda que sea adorado por los ángeles de Yahweh. Y el escritor agrega en el verso 8, tu trono, oh Dios, o tu trono, oh Elohim. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Y el Dios tuyo, nota lo que le está diciendo a Jesús, el Dios tuyo te ungió con óleos de alegría más que tus compañeros. Entonces sigue siendo, siguiendo con el credo, dice, creo en un Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Okay? Si el credo se está refiriendo a Jesús, nacido de María,
como hijo único o unigénito de Yahweh, su afirmación pues es correcta. Pero el hijo único murió en una cruz y fue el fin de la vida humana del hijo único de Yahweh. A unos apóstoles dijeron en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ese es hijo de María, ese se murió, entregó su vida y no volverá a ser hijo unigénito en carne y sangre jamás. Por eso lo han resucitado en cuerpo espiritual, transformado, para que sea hijo primogénito o hijo del primero en ser resucitado dentro de los muertos con vida eterna. Y Jesús fue único porque jamás nació otro hijo de mujer engendrado por el Espíritu Santo. Eso lo hace a Jesús hijo único, y que no se va a volver a repetir. Pero el credo está afirmando que solo hay un hijo único de Dios. Si es único, ya no hay más hijos. Y si ya no hay más hijos, entonces tampoco hay un hijo primogénito, porque el primogénito no es el unigénito. No hay más hijos tampoco para la iglesia, porque si solamente hay un hijo único, ya no es el primogénito. Y nosotros, pues tampoco somos hijos. Esto es una herejía, porque si solo existe el hijo unigénito, y éste murió en la cruz, entonces quedó anulado el hijo primogénito en cuerpo espiritual resucitado, y la iglesia sus hermanos. La Biblia jamás dice que Jesús nació del Padre antes de los siglos. La Biblia jamás dice que Jesús es hijo eterno. La Biblia jamás dice que Jesús es hijo preexistente. Recordemos que según la voluntad de Yahweh, su simiente, o sea, su espíritu de vida eterna, llegaría a ser su hijo primogénito en cuerpo resucitado con vida eterna. Pero al creer que Jesucristo, o sea, es hijo de María, es hijo único y murió en una cruz, anula por completo toda la ruta de la simiente espiritual de Yahweh hasta llegar a ser hecho hijo primogénito de la resurrección. Lo repito. Pero si uno cree que Jesucristo, el hijo de María, es hijo único y murió en una cruz, entonces anula por completo toda la ruta de la simiente espiritual de Yahweh hasta llegar a ser hijo primogénito por la resurrección, porque solo se quedó en hijo unigénito. Nosotros recibimos el espíritu de vida del hijo primogénito, no del unigénito. Y fue el apóstol Juan quien reveló el espíritu de vida eterna que estaba con el Padre. Así dice, el texto dice, 1 Juan 1:1:3 o 1:1:2. El espíritu de vida eterna que estaba con el Padre se manifestó en cuerpo humano como Jesús, a quien vimos, tocamos, palpamos. Este espíritu de vida operó como la palabra hacedora de Yahweh, Juan 1:3, todo hecho por la palabra. Ese era el Dabar de Yahweh, su simiente espiritual, por medio del cual engendra hijos espirituales, siendo Jesús su primer hijo espiritual, resucitado, su cuerpo, su hijo primogénito en cuerpo espiritual, seguido de los creyentes nacidos del Espíritu, que serán resucitados en cuerpos espirituales a la resurrección. El espíritu de vida eterna se manifestaba dentro de la creación como el ángel de Yahweh, también en el cuerpo humano de Melquisedec como el sacerdote del Altísimo y rey de Salem. Sobre esto anuncia el profeta Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Ahora el espíritu de vida eterna se manifiesta corporalmente como Jesús, nacido de mujer, rey de Israel, sumo sacerdote, cordero de Dios, hijo unigénito. Entonces, este que va a nacer en Judá para ser Señor en Israel, este es el espíritu de vida eterna que estaba con el Padre, nació o le dieron cuerpo, el cuerpo de Jesús, como su cuerpo, y aparece ahora como Jesús, el Mesías, el Hijo unigénito
del Dios Altísimo. Juan empezó su evangelio, en el principio era la palabra, no en la eternidad, porque todo se inició después que Yahweh habló. Entonces el Espíritu de vida eterna ejecutó la voluntad de Yahweh. Y la palabra era Elohim, no era Yahweh, no era Yahvé o Jehová. Era Elohim, no era Yahweh. Ahora note, casi 10 años después que Juan escribió sus primeros versículos, el mismo Jesús, o sea, en Juan 1:1-3 fue el Espíritu de vida eterna que estaba con el Padre, quien se manifestó humanamente como Jesús hombre y es encarnado como la palabra de Yahweh. Entonces, primero habla del verbo, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, etc. Pero después, casi 10 años después, escribe en su primera carta que fue el Espíritu de vida eterna, este es texto, que fue el Espíritu de vida eterna quien se manifestó corporalmente como Jesús en el pueblo de Israel. Este Jesús pues murió en su cuerpo humano como hijo unigénito y fue resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna como hijo primogénito. Entonces primero es simiente, después pasa a hijo unigénito, muere y pasa a hijo primogénito. Seguido por la iglesia en cuerpos espirituales a la resurrección. Ahorita somos hijos de Dios en el Espíritu, porque hemos nacido del Espíritu, y somos hijos filiales o de ley de Yahweh, porque Yahweh no es nuestro Padre biológico. Continúa el credo diciendo, nació del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Wow. Ok. Este es un error mayor de todo el credo. Yahweh es espíritu eterno, es incontenible. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ya Pablo había dicho que de él proceden todas las cosas. Pero nada ni nadie es nacido de él. Si naciera alguien de Yahweh, ya no sería eterno, ni el Padre ni el Hijo, porque ambos tendrían principio. Y Jesús nació de María, no del Padre. Yahweh no es Padre de Jesús biológico. El Espíritu Santo engendró en María, y María dio a luz a Jesús hombre, carne y sangre mortal. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, lo declara Hebreos capítulo 2, verso 9. Yahweh le preparó un cuerpo humano para su espíritu de vida eterna, según Hebreos 10:5. Entrando en el mundo dice, sacrificio y holocausto no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, y me preparaste cuerpo. ¿Dónde le prepara cuerpo? Pues en María. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu que engendra en María, para que María pueda gestar un varón, y de ahí nace Jesús hombre, totalmente humano, 100% humano, carne y sangre. Un cuerpo de carne y sangre mortal en María. Jesús murió como unigénito. Jesús fue resucitado como primogénito. Por lo tanto, no puede ser Jesús nacido de Dios, de ninguna manera. Cuando dice nacido del Padre, o sea, nacido de Dios, Dios de Dios, es imposible porque la Biblia afirma que un solo Dios, hay un solo Dios, el Padre. Jesús mismo lo declaró. El Padre es el único Dios verdadero. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, tu Mesías. Pablo confirma para nosotros, hay un solo Dios, el Padre, 1 Corintios 8:6. Si Jesús fuera Dios de Dios, entonces habrían dos dioses verdaderos, lo cual contradice pues directamente toda la Escritura. Si es Dios de Dios, entonces no está hablando de Jesús unigénito del primogénito. Jesús es engendrado. Lo engendrado no puede ser Dios o Yahweh. Jesús resucitado recibe el título de Elohim, Dios, a la resurrección dado por el Padre. Yahweh sigue siendo su Elohim, Dios. Jesús no puede ser, lógicamente, Dios de Dios ni luz de luz. El Espíritu de vida eterna sí es
Yahweh de Yahweh o Dios de Dios, porque es el espíritu de vida del mismo Yahweh. Nicea, por ejemplo, ocultó el espíritu de vida eterna y lo reemplazó por el Hijo eterno. ¿Qué es lo que hicieron? Personalizaron al Verbo, le dieron virtudes divinas que solo le pertenece al espíritu de vida eterna, porque es Elohim. Pues le ponen el Verbo fue hecho carne, el Verbo era Dios, el Verbo era en el principio, o sea, la palabra o el logos. Un engendro no puede ser autoexistente, como Yahweh lo es. Un engendro no tiene fuente de vida, no tiene principio, no es independiente. Pero Dios sí es todo eso, es autoexistente, Él es el dador de la vida. Jesús recibe todo del Padre, todo recibe del Padre, empezando por el mismo cuerpo. Es Yahweh quien le prepara el cuerpo para su espíritu de vida eterna. Él es Yahweh, Jesucristo es quien recibe todo del Padre, de su nombre hasta su resurrección, su entronamiento, su glorificación, su nuevo nombre, todo es dado por el Padre. La Biblia afirma que Jesús recibe vida en Juan 5:26, recibe toda autoridad, Mateo 28, recibe un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9, recibe un reino sobre todas las naciones, Juan 17:22, es heredero de toda la creación, es adorado por los ángeles, Hebreos 1:6. Si Jesús fuera Dios de Dios, entonces no recibiría nada, no dependería de nadie, no obedecería a nadie, no sería enviado por nadie y tampoco hubiera nacido de nadie. Pero toda su función bíblica es recibir, obedecer, depender y ser enviado. Eso es lo que es Jesucristo. Jesús muere y Dios no puede morir. Jesús fuera Dios de Dios, entonces Jesús no puede morir. Pero sin embargo, este Dios muere, Dios lo resucita, Dios se sienta a la diestra de Dios, pero la Biblia jamás enseña eso. Jesús muere porque es hijo humano, no porque es Dios y es semejante a nosotros, carne y sangre. Jesús es hecho sacerdote y Dios no puede ser sacerdote de Dios. Un sacerdote sirve, intercede, ofrece sacrificio, obedece. Jesús es sacerdote según Melquisedec, lo cual implica subordinación, función, obediencia, dependencia. El Padre mayor es que yo. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia. Un Dios de Dios no puede ser sacerdote de otro Dios. Jesús es mediador y Dios no puede ser mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Si fuera Jesús, entonces ya no tendría esa operación. Un Dios de Dios no puede ser sacerdote de otro Dios, de ninguna manera. Dios sería mediador entre Dios y los hombres, lo cual es absurdo y es antibíblico. El mediador no es Dios, es el Hijo. La relación bíblica es Padre, es Dios. Jesús es Hijo. Nunca Dios es Dios y Jesús es Dios de Dios. La arquitectura bíblica sustancial, donde todo se junta y por la cual todo procede, se aparece, es porque es la familia. Basado en que Dios, el Yahweh, quiere tener su familia con hijos espirituales, nacidos o resucitados en cuerpos espirituales con vida eterna. Esa es la razón de toda la creación. Por eso que en Colosenses 1:16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él, para Él, en Él, y todas las cosas en Él subsisten, y es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia es su cuerpo, y si la iglesia es su cuerpo, que somos nosotros, entonces nosotros seríamos Dios de Dios, seríamos luz de luz, porque somos el cuerpo de Jesús, lo cual pues es imposible. La iglesia participa del espíritu de vida eterna que está en el Hijo. El Hijo no es la vida eterna, pero en el Hijo está la vida eterna. Y para tener vida eterna tienes que tener al Hijo. Por eso que el Hijo es la entrada a la vida eterna.
su vida, su gloria, su herencia, su sacerdocio, su resurrección, su reino, pero no participa de ser Dios. En Juan 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Esta vida eterna está en su Hijo. No dice es su Hijo, está en su Hijo primogénito, en su Hijo resucitado. Cambió la cosa esta. Ok, entonces el problema se inició en el concilio de Nicea. Escondieron al espíritu de vida y lo suplantaron por el verbo de Dios. Lo personalizaron y lo titularon Hijo preexistente. Todos los atributos del espíritu de vida eterna se lo dieron al verbo para justificar el dogma trinitario. Si el concilio hace visible, ahora mismo, si es posible, lo hace visible al espíritu de vida eterna, entonces, ¿quién se manifestó como Jesús hombre? Y ahí es donde se cae todo el dogma trinitario, el Hijo único y todo su credo de Nicea. Si el concilio reconoce al espíritu de vida eterna como el que estaba con el Padre y se manifestó corporalmente como Jesús, entonces reconoce que Jesús no es preexistente. Reconoce que Jesús nació de mujer. Reconoce que Jesús fue llamado Hijo de Dios. Reconoce que Jesús murió como unigénito. Reconoce que Jesús fue declarado Hijo a la resurrección. Entonces se derrumbó todo el dogma trinitario. Se derrumba el Hijo único eterno. Se derrumba el Hijo nacido antes de los siglos. Se derrumba la encarnación filosófica. Se derrumba el credo nicea. Porque si el espíritu de vida eterna es preexistente, Jesús no puede ser Hijo eterno. Jesús no puede ser nacido antes de los siglos. Jesús no puede ser Dios de Dios, luz de luz. No puede ser engendrado no creado. Jesús no puede ser de la misma naturaleza del Padre. Uno es cuerpo humano resucitado y el otro es espíritu eterno. Todo es pura filosofía griega y no bíblica. Terminamos. Porque si el espíritu de vida eterna aparece, Jesús no puede ser Hijo eterno, Jesús no puede ser nacido antes de los siglos. Por eso que Nicea tuvo que borrar al espíritu de vida eterna, que ningún creyente en ninguna parte del mundo es consciente de su existencia. Si lo borran, el dogma trinitario, pues otra vez se vuelve a derrumbar. Veamos ya para terminar, veamos toda la parte del credo de Niceo, la que hemos escogido para el tema. Dice, creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Jesucristo, Hijo unigénito, nacido de carne humana, es de la misma naturaleza de Yahweh. O sea, Yahweh también es carne humana igual que él. Jesucristo resucitado es cuerpo espiritual, pues entonces Dios también es cuerpo espiritual resucitado porque es de la misma naturaleza del Padre. Y eso es una torpeza. Eso no es bíblico, no tiene texto ni nombre. Eso es pura doctrina católica romana, fabricada entre los obispos divididos, los teólogos griegos y el emperador Constantino, para unificar el imperio bajo la fórmula religiosa. Entonces, sobre el credo niceo y la Trinidad filosófica, el credo niceno es un documento post-bíblico, redactado siglos después de los apóstoles, y usa un lenguaje filosófico grecorromano, donde se usa la ouasía, la hipóstasis, la consustancialidad. Ese lenguaje no aparece en las Escrituras. Por eso quien adopta este credo, adopta la categoría no bíblica, entra en una arquitectura doctrinal cerrada, termina con una familia divina, exclusiva, donde solo existe un Hijo eterno, sin procedencia, sin primogenitura, sin hermanos. No es el lenguaje de la Biblia. Si usted cree en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted está excluido como familia de Yahweh, y está excluido el Hijo primogénito, porque la Trinidad solamente está constituida por el Padre, por el Hijo unigénito o por el Hijo único y el Espíritu Santo. Entonces, si es Padre, Hijo unigénito y el Espíritu Santo,
nosotros somos hermanos del primogénito, y el primogénito no es el unigénito. Entonces nos sacaron a Cristo y sacaron a la iglesia junto con Cristo. Si usted practica o usted cree en ese credo, pues usted entonces sea consciente de que tanto usted como Cristo no pertenecen a la Trinidad. ¿Me vio, verdad? No pertenece a la Trinidad. Si aceptamos el credo, un Dios de 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, automáticamente el Hijo primogénito resucitado queda excluido. La iglesia no tiene parte en la Trinidad. Estamos perdidos porque ya que estamos creyendo en un Hijo eterno que no existe, y no es uno que tampoco nació de mujer, y que murió por nuestros pecados y por su justicia, por su fidelidad, fue resucitado, declarado Hijo primogénito de Yahweh, y la iglesia, sus hermanos, la familia de Yahweh. Todo eso queda excluido porque la Trinidad tiene un Hijo exclusivo, único. Efesios 2:9 dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Es Yahweh, más su Espíritu Santo, más su Hijo primogénito, más la iglesia. Pero la Trinidad, que tampoco se llama familia, está compuesta por Yahweh, por su Espíritu Santo y por su Hijo único. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces dice Romanos 8:29 que nosotros que hay muchos hermanos. Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarlos hermanos. En Apocalipsis 21:7, yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces toda la arquitectura bíblica es familiar, no es trinitaria ni filosófica. Si no renuncias a este credo trinitario, tú mismo te estás condenando a ser miembro de una familia que no existe. La verdad está siendo revelada a la iglesia que ama la verdad, que cree más y más en la escritura misma que en las teologías tradicionales, menos a los dogmáticos que son irracionales, no entendibles, haciendo posible amar a un Dios. ¿Cómo puede ser posible que podamos nosotros amar a un Dios que no entendemos, que no podemos comprender? ¿Cómo puede ser su estructura rara y extraña, totalmente ilógica, sin poder razonarlo? Así que renunciemos a la doctrina dogmática trinitaria, regresemos a las Escrituras, tengamos claro que nosotros somos hijos espirituales nacidos de Dios el Padre, y que Jesucristo primogénito es nuestro hermano primogénito, nuestro hermano mayor, y que juntos vamos a formar la familia espiritual de Yahweh, y cuando esté formada, Dios hará su reino sacerdotal con todos. La vida, dice, la verdad nos hará libre. Pues espero que esta verdad te liberte, si es que tienes interés en la verdad, o seguir como estás. Es una cuestión que ya yo no puedo hacer nada, pero sí puedo guiarte, de acuerdo a las Escrituras, a hacer una investigación con la Escritura, no con la teología, sino con la misma palabra. Bueno, hermano, pues espero que haya sido de bendición y que esto les sirva para meditar en el nombre de Jesús. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos. Estuvo el pastor Humberto, estuvo nuestro hermano amado Willow, está nuestra hermana Patti, siempre fiel ahí, y Marta Vilera. Miren, bienvenidos, hay otros más que están ahí conectados. Pues un abrazo a todos, cualquier cosa, ahí en el Facebook me pueden comunicar, o si quieren, este tema lo voy a pasar a Facebook para que lo puedan leer, y también pueden entrar al YouTube, donde ya va a salir esto en algunos momentos. Un abrazo a todos, Dios me los bendiga, amén.